Coalición Colombiana por el derecho a la educación. El trabajo que preparé tiene unas partes que fundamentalmente apuntan a que valoremos desde un poco la información oficial. Hice un barrido y una actualización porque realmente pues había que ver qué cambiaba, qué era lo que cambiaba eh, significativamente, si había algo respecto a lo del censo del año 2018. Ustedes saben que ese censo fue un poco como caótico, que lo fueron haciendo a pedazos y después fueron entregando la información a pedazos, de tal manera que en el 2018 éramos 47 millones de personas, pero el año pasado volvimos a ser 50 millones. ¿Sí? Entonces, digamos, con documentos sobre temas específicos eh, y especialmente pues centrado en el tema educativo, me di a la tarea de reconstruir un poco, actualizar un poco la información y a buscar otra pertinente. Eh, Me quedé con la sensación de que es un trabajo necesario porque de todas maneras y más con el asunto con el asunto de la incidencia política, pues hay que hablar en el idioma en que se va a hablar en los escenarios de definición de acuerdos o de leyes, y ahí toca con cifras y con normas. Entonces, acá sobre todo me voy a concentrar en el tema de las cifras. Eh, Muy bien, voy a hacer una primera parte en relación con los asuntos de inquietud y como con el enfoque. Me parece fundamental que esa información que está hecha desde unas particulares miradas. Ah, Borjito, ¿qué hay? De esas particulares miradas desde posturas, desde ingresos epistemológicos y desde intencionalidades políticas, pues es necesario interpretarla igualmente desde una postura teórica, desde una mirada, porque si no, no nos van a empatar las cosas. Es decir, tú produces una información desde unas determinadas decisiones que has tomado para producir unos conceptos, y desde esos conceptos vas definiendo las políticas. Y un poco lo que nos importa es desentrañar, lo cual, esto no, desentrañar eso, y no quiere decir pues que no podamos hacer hablar de esas cifras. Porque como lo vamos a ver, voy pasando, vamos a hacer entonces, voy a hacer las preguntas, voy a empezar a pasar la presentación, y luego me voy a concentrar en general en la situación del analfabetismo, en la situación de lo que voy a llamar la deserción absoluta, y en el caso concreto de la población rural y de Bogotá, que nos interesa particularmente. Nosotros habíamos hecho un trabajo en la universidad que fue como un acompañamiento a los modelos de educación flexibles durante la anterior alcaldía, la anterior a Peñalosa, y por solicitud de integración social en la Secretaría de Educación, hicimos un barrido en muchos nocturnos y fuimos a muchas partes, y se construyó una información, pero también eso permitió hacer una contextualización, y por lo menos eso me permitió ver que había, que como Bogotá que puede hablar y puede desentenderse, entre comillas, del tema del analfabetismo, en cuanto a analfabetismo absoluto, resulta que presenta unas brechas que voy a tratar de detallar. Yo puse estas preguntas, yo no creo que vayamos a responderlas todas, sin embargo son como las preguntas problema, y son preguntas motivadoras, y ustedes se van a dar cuenta, los que conocen, que en buena medida las hice inspirándome, leyendo las preguntas con las que empieza Rosa María Torres el informe
educación para toda la vida, después de Hamburgo, de América Latina, el informe de América Latina y el Caribe de la CEFRAL, de lo logrado de Hamburgo a la siguiente conferencia. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que inclusive unas finales las tomé de manera textual. Me pregunto, ¿cuál es la situación de la educación de personas jóvenes y adultas en Colombia al empezar la tercera década del siglo XXI? Porque resulta que ya se nos fueron 3 décadas después de la Constitución del 91, y ¿qué ha pasado ahí? Y entonces, ¿por qué sería necesaria una política pública? Entonces digo, existe una real y eficaz política pública de educación desde el derecho humano a la educación. Eso es lo que significa ahí la PDEH, política pública educativa de educación de personas jóvenes y adultas en Colombia. ¿Es necesaria? ¿O la política educativa que ya hay, pues nos puede decir que no, que ahí se está resolviendo, que ya la hay? ¿Es una necesidad? ¿En qué consistiría? ¿Qué explicaciones e implicaciones tiene la grave situación de analfabetismo rural? Perdón que aquí sí las pantallas voy a bajar esto. Y de oportunidades educativas para tantos jóvenes y adultos en extremidad absoluta, como ocurre en Bogotá. La expresión, de una vez la digo, ahora la detallo, la expresión extremidad absoluta no se usa normalmente, ¿sí? De algún modo me la estoy inventando, ¿sí? Después detallamos eso. Existe un pensamiento renovado para formular e incidir en una política pública de educación de personas jóvenes y adultas desde los sujetos populares. De una vez, en un documento de tantos que empieza, ese es un muchacho que hizo una tesis en el SAP sobre el analfabetismo, y entonces hay un momento en que habla de las visiones de la educación y dice que lo más grave es que el analfabetismo se ha visto desde miradas muy tradicionales, y como la de la educación fundamental y como de la educación popular. Luego, de acuerdo con él, uno inferiría que habría que superar por lo pronto la educación popular para mirar. Y entonces yo me pregunto, hay ciertamente unas formas de ver correspondiente a momentos, pero tenemos algo que decir desde la educación popular para esa política. ¿Cuáles son algunas de las principales cuestiones, tendencias y desafíos que enfrenta la EPJA hoy en día de cara a los escenarios regionales y mundiales? Bueno, de pronto hasta allá no vamos a llegar, pero me parece que es muy importante tenerlo en cuenta una vez que nos preparamos para una nueva confitea y que el país va a llevar allá unas cifras pues de que ha respondido. Y segunda cosa, pues nos importa saber, porque de todas maneras todas estas políticas están interrelacionadas con compromisos internacionales del país. Y de todas maneras también hay una preocupación de actores que no somos estatales o que no son estatales desde los movimientos sociales por este tema. Y aquí decididamente dejé a las preguntas que se hacen en ese documento, Rosa María. ¿Cuáles son los parámetros para definir buenas prácticas, más allá de los indicadores tradicionales de matrícula, culminación del curso, programa o acreditación? ¿Cómo está siendo interpretado y usado el marco propuesto de aprendizaje a lo largo de toda la vida en leyes, políticas, programas y prácticas vinculados a la educación, la capacitación y el aprendizaje de jóvenes y adultos? Por supuesto, sí se usa. Es muy ambicioso y sin embargo es muy corto estas preguntas. Casi que lo que hice fue achicar. Las que se hace Rosa María son más grandes. Fíjense que aquí estoy y la presentación va a tener que ver fundamentalmente la presentación va a tener que ver fundamentalmente con el tema de matrícula y con el tema, digamos, de cobertura. O sea, no nos vamos no vamos a hablar de otro tipo de temas que es necesario hablar y que es necesario cuantificar. El mismo informe del gobierno, cuando ustedes lo abren,
los pone en condición de, o sea, habla de muchos más temas, de las tecnologías, de los docentes, ¿sí? Muy bien. Listo. Planteadas esas preguntas, valoraremos después si, eh, valoraremos después hasta dónde llegamos a responderlas o son necesarias de seguir trabajando. Vamos a hablar un poquito del enfoque. Mire, para mí es muy importante partir de una visión, de una comprensión de derechos humanos. Es decir, nosotros lo hemos trabajado, la coalición ha trabajado y tiene muy claro ese tema, pero también hemos encontrado que no es la única manera de entender, que hay visiones distintas, unas más restringidas, otras más amplias y complejas, unas más comprometidas, más democráticas, otras en sus restricciones francamente excluyentes en nombre del derecho a la educación. Y entonces el derecho a la educación se plantea desde distintas perspectivas y por lo tanto las acciones, o sea, las decisiones que se tomen de política pública o los actores que ingresen a la construcción de una política pública participativa, en caso de que lo fuera así, pues van a partir de esas visiones. Y muchas veces eso no es consciente. Yo pensaría que en buena medida nuestra tarea es como hacer un poco de clarificación de esto. Entonces, yo parto en general de lo que damos en llamar la teoría crítica de los derechos humanos, un rastreo, digamos, un compromiso con el tema ya de décadas, pues nos dice que hay una fundamentación, una construcción de fundamentación teórica, conceptual, desde, desde América Latina, que tenemos un conjunto de autores y de autoras y de prácticas sociales con discursos que se construyen desde las luchas de los movimientos sociales, que dan cuenta de unas maneras, que no es una sola, múltiples maneras de entender los derechos humanos. Es importante porque con toda seguridad esto va a permitirnos dialogar, pero también identificar cómo piensan los distintos actores por las distintas razones y nos va a permitir dialogar y creo yo que también es necesario para poder zanjar tensiones o diferencias que puedan en determinado momento bloquear la manera como entendemos las cosas. Estos gráficos que pongo acá en entrada plantean lo que el profesor Manuel Restrepo de la UPTC, digamos, ha trabajado bastante el tema de esta fundamentación de derechos, particularmente con la idea de que sus escritos están orientados a la formulación de política pública, a la incidencia de política pública de los sectores populares normalmente excluidos de las decisiones sobre la base como de estos dos elementos. Primero, hay otros, ¿no? Las políticas públicas están hechas para realizar en el marco de la institucionalidad los derechos en beneficio del conjunto de la sociedad. Pero tenemos un problema en nuestro contexto que hace que las políticas públicas estén obstaculizadas o la realización de derechos estén obstaculizadas por lo que él llama la impostura de la economía sobre la política, la impostura de la economía sobre lo humano, la impostura de la economía en contra de lo público. Y esto debido a que se impone unas políticas que aparecen como políticas públicas, pero que pierden su esencia de ser políticas que realizan derechos humanos y más bien están como discurso fundamentando o legitimando lo que son los desarrollos neoliberales. Y esto tiene un impacto en la concepción de todo el Estado, en la asignación de presupuestos,
en la formulación de metas y generalmente no se discute. No es cierto, digamos, que los teóricos neoliberales, Nozick, ¿sí? Se me olvida ahorita el otro señor, el del camino de la servidumbre, ahorita me acuerdo con toda seguridad. Novak, ¿sí? Los teóricos neoliberales no es cierto que no construyan una teoría o una filosofía de derechos. ¿Sí? Entonces, Hayek en el camino de la servidumbre le va a decir a usted que los derechos son los derechos civiles, en donde prima la libertad, si hay libertad de mercado y por supuesto hay un respeto sacrosanto a la propiedad privada, que los derechos sociales no son derechos, que solamente de manera muy cuidadosa y subsidiaria, muy focalizada, el Estado debe prestar eso pues como para las poblaciones muy vulnerables, porque es inmoral y es inhumano que los que no trabajan y no producen en una sociedad generen canibalismo moral, lo llama él, si se comen lo que los que sí producen riqueza lo hacen. Entonces ahí un ser humano se está comiendo a otro y por lo tanto eso no es lo que proponen los derechos. Y entonces no solamente unas visiones tradicionales del liberalismo social, no es John Rawls, no es una lógica redistributiva, que de todas maneras defiende una sociedad de mercado y una democracia capitalista. Es una mirada neoliberal muy seria a partir de la cual se enfocan y se proponen elementos éticos y por lo menos políticos. Entonces, desde ahí, nosotros también podemos ver otras maneras. No me demoro más ahí, simplemente quiero detallar esto casi como metodología, porque nos lleva a pensar y es muy importante que nosotros lo logremos trabajar en esto, en que los derechos humanos tienen un concepto, tienen unas dimensiones, hay un porqué del derecho, en qué se basa, para qué sirve. Un derecho debe trabajar su estructura como concepto y contenido. Tiene un sentido, que da una visión de mundo determinada, tiene un significado y el contenido se define en función del conjunto de sus dimensiones. En este contexto, si ustedes miran, en esa onda expansiva, las políticas públicas realizan, concretan, vehiculan una determinada mirada de los derechos como instrumento. Con frecuencia, en el trajín político y administrativo, pues esta discusión es muy difícil darla. Yo simplemente quiero poner la atención fundamental aquí. La atención fundamental es que algunos le van a decir, y nos lo decía gente de la alcaldía de Bogotá, gente de Petro, ¿sí? Que sí había educación, que sí había política pública de educación de adultos, que había que fortalecerla. Bueno, es posible que eso sea cierto. Aquí yo sostendría que no la hay en el sentido de que esté en función de realizar el derecho humano a la educación. Aquí ocurrió, y esto ya en la mitad de la segunda década, hace unos años, en el 2014, se materializó en un COMPES que se constituyó un sistema de formación de capital humano. Hay un sistema de formación de capital humano que tiene unas metas, que tiene una visión, en donde no partimos de la condición de ser humano integral, completa, sino que tomamos decisiones sobre la política educativa en todo sentido, sobre la concepción de que lo que estamos formando es capital humano. Eso tiene implicaciones.
Pues desde allí no te van a decir que no hay que formar a los niños y que, por ejemplo, esa brecha enorme que hay de la educación de la primera infancia no se va a llenar. Lo que pasa es que se va a hacer de determinado modo. Desde allí no te van a decir que, al contrario, como lo vamos a ver, hay que evitar, ¿sí? Es un problema del derecho de la persona, pero es un problema de la eficiencia del gasto que haya deserción escolar. Y, por supuesto, la formación y lo que se piensa allí de lo que es el sujeto está enmarcado en cuánto ese sujeto pueda ser formado para que se venda en el mercado laboral de la competencia del trabajo. Y entonces eso marca todos los sesgos. Eso marca obsolescencias de la gente, eso marca existencia de población sobrante y sin embargo el sistema que produce eso es capaz de mostrar que está realizando metas de carácter social. Entonces la cuestión se nos pone un poco compleja. Yo voy a denunciarme porque asumo el derecho humano a la educación desde la educación popular, desde las posturas críticas que corresponden a una visión de derechos de los pueblos. Eso a grandes rasgos, porque el tiempo no nos da, pero es una cosa que tenemos que trabajar desde las organizaciones. Los sujetos populares que quieren incidir en políticas públicas tienen que tener muy clara su visión de derechos humanos. Y pueden ser varias, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, el derecho humano a la educación no lo peleamos como un derecho económico y social. Y es necesario, porque si no nos peleamos, ya el Estado busca bajarse de esa idea. El Estado nos dice que genera... Miren ustedes que aquí hay una trampa retórica que quedó en la Constitución Política del 91. En la Constitución Política nunca le dicen a usted que el derecho, lo ponen dentro de una lista de derechos económicos, sociales, pero te dicen el derecho es un derecho de la persona, ¿sí? Y es muy difícil pelear contra decir eso, pero lo que quieren decir detrás, o una de las formas como se puede interpretar esto de la persona, es del individuo, es de la gente aislada. Y se me cayó aquí esto. Y luego nos dice, y es un servicio público con función social, de tal manera que el Estado puede no hacerse cargo de él, sino simplemente vigilar y controlar, sin invertir, y en cuanto menos invierta gasto público en ese derecho, y a veces se siente más eficiente. Muy bien, esto nos condujo a esa mirada, que la manera como nos dice el Estado que se está cumpliendo con ese derecho humano, ese derecho a la educación de la persona. Perdón que se me olvidó algo. Mire, tengamos en cuenta que de todas maneras hay un bloque de constitucionalidad. Yo entendería que o sea, el bloque constitucional de pronto, por si no lo tenemos claro, es que hay un conjunto de compromisos en instrumentos internacionales como tratados, pactos, convenciones, que han sido firmados y ratificados por Colombia y de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política hacen parte de la Constitución Política. A eso lo llamamos bloque de constitucionalidad. Y entonces, pues, la expresión interna que dejó la Constitución del 91, que en cierta medida fue un logro, desde otro punto de vista permite que el Estado colombiano soslaye las definiciones del Pacto de San Salvador de 1985, del Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Por ejemplo, desde ambos pactos coinciden en su artículo 13 de que la educación superior debe ser gratuita.
Y el Estado se da la forma, el discurso del régimen neoliberal se da la forma de decir que a eso se está llegando y que a eso vamos progresivamente, aparentemente dentro de una doctrina de progresividad de los derechos económicos sociales, ¿sí? Y lo que está haciendo es endeudar familias y lo que está haciendo es otra cosa. Entonces, allí hay que mirar cómo se autoevalúa el sistema, cómo evalúa el sistema educativo en particular, porque lo va a mirar en función de la eficiencia en la prestación del servicio público educativo. Entonces, en términos generales, las estadísticas que nosotros tenemos están midiendo y programando eso, la eficiencia. Y la eficiencia es la eficiencia del gasto público, que no se nos pierda y que no se nos desborde, no vayamos a gastar más de lo que toca y que lo que hemos gastado se haya usado tremendamente, produzca los resultados que queremos. Ustedes saben que el Estado colombiano en la implementación de la política neoliberal hizo una reingeniería del Ministerio de Educación, reingeniería que dejó, acuérdense que hay una dirección, una subdirección de calidad, acuérdense que hay una subdirección de cobertura, o mejor dicho, el orden sería cobertura, permanencia y calidad. Y entonces, aquí, fíjense que vamos a hablar muy poquito nos vamos a centrar en el tema de la cobertura, en el tema de la matrícula, para poder mostrar una cosa. Más o menos la operación es, empieza a haber calidad, si se suma la cobertura más la aprobación. Cuando no se cumple esto, entonces usted encuentra lo que ellos llaman brechas o desajustes. ¿Sí? Acuérdese que el modelo económico neoliberal permanentemente está hablando de los desajustes estructurales. La economía y las políticas públicas deben ajustarse a unas restricciones, por ejemplo, enormes de gasto público en función de la regla fiscal. Entonces, cuando están esas brechas, es lo que ellos van a tender a corregir. Y esto es muy importante para nosotros porque por ahí nos podemos meter, pero por ahí mismo nos van a querer sacar. O sea, cómo argumentamos las brechas, cómo argumentamos los desajustes, es muy importante por lo que vamos a ver. ¿Cuáles son esas brechas? Yo les digo, las puse de esta manera a partir del estudio que hicimos de Bogotá con la universidad. Hay unas brechas que yo las llamaría de orden internacional y son las que nos están sacando cada día los noticieros cada vez que llegan los resultados de las pruebas PISA. Y de algún modo esas están bastante orientadas a la calidad porque nos ponen a decir, bueno, cuáles son las competencias de lectura de los niños colombianos en relación con los niños franceses, ¿sí? O con los niños de Finlandia. ¿Sí? Tengan en cuenta que la manera como fue entrando la OCDE a Colombia fue a través de la aplicación de que el Estado asumió las pruebas PISA y ustedes saben que Colombia ya entró a la OCDE. ¿Sí? En esto cumplió desde el punto de vista de la educación y desde otros aspectos esa idea o esa política supremamente detallada. O sea, yo creo que es más importante que nos leamos el COMPES de formación de capital humano que muchas veces el texto constitucional o el plan decenal de educación, todo eso inclusive vía COMPES, escúchenme bien, en nombre de la ley 115, en nombre del decreto 3011, en nombre de los convenios y los tratados internacionales, pero ese instrumento de planeación del Consejo Económico y Social realmente es la política educativa del país. A mi modo de ver, sustituyó a la ley 115. Muy bien, entonces ahí hay unas brechas internacionales, que es cómo el país se compara con los resultados educativos. No es todo lo de calidad, porque piensen ustedes que la calidad la tiene el modelo económico neoliberal, la tiene centrada en un elemento. El elemento en el que lo tiene centrado es en el problema de la eficiencia docente. Y tiene su receta.
la receta está consignada en un documento que se llama Excelencia Docente para el modelo neoliberal, y este es el discurso que se ha hecho política pública en el país, pero que lo ha abanderado un sector de la sociedad, que es lo que se mueve alrededor de empresarios por la educación. Entonces, nosotros siempre que vayamos a hacer política pública, debemos tener en cuenta que nos vamos a ir a encontrar en toda parte, ¿sí? De pronto no tanto en las localidades, pero que no lo duden que en el Consejo nos los vamos a encontrar. Y por supuesto que en el Congreso de la República, nos vamos a, o en las asambleas, nos vamos a encontrar muchos discursos, pero vamos a tener que lidiar con el discurso hegemónico de los empresarios por la educación, que son los que privilegian. Esa es la línea de todas las ministras de educación que han existido desde de la señora Vélez, que no me acuerdo si es Marta o María. ¿Ya? Fíjense que vienen de allá, son tecnólogas, son economistas normalmente, y tienen muy claro a qué les sirve. Las intrasistémicas yo las llamo al interior del sistema, porque el sistema está pensado como un sistema educativo formal en función de la formación de capital humano, es decir, una de las rueditas del sistema de formación de capital humano, hay otras rueditas, pero el sistema de educación básica y media. Cuando digo intrasistémicas, me refiero al sistema de educación básico y medio. Hay sistema de educación superior, pero ha sido mucho más conflictivo imponer las políticas allá por toda la movilización y el debate que hay, sin embargo, van ganando la parada. O sea, todo en este tiempo nos lo impusieron. Eso es importante, pero no es lo de hoy centralmente. ¿Cuáles son esas? Primero, la reprobación. O sea, un niño de tantos años, de 6 años, debe ir ya en primero. Un niño de 5 años debe ir en el primer grado obligatorio preescolar, y así sucesivamente. Cuando eso no se da, entonces venimos al fenómeno de la repitencia, y eso ya es un problema de eficiencia del sistema. Yo llamo edad relativa a aquellos niños que se retrasan por distintas razones y que es susceptible de volverlos a encarrilar en el sistema, y por eso se planteó el tema del modelo de educación flexible de volver a la escuela. ¿Cómo hacemos para que dentro de los límites de edad se ensanche un poquito y puedan volver esos niños que se salieron del grado? Vuelvo a lo anterior. Cuando se mantiene la cobertura y se logra la aprobación, hay un primer síntoma de calidad. Y ustedes van a mirar que Bogotá y las principales ciudades del país pasan del 96% en cobertura y en aprobación, como porcentaje relativo. Es decir, logran involucrar a la mayoría de niños que están en esa edad escolar determinada para cada grado, ¿sí? Y ustedes van a encontrar que la mayoría aprueba en el grado que va. Y eso Colombia lo cacarea internacionalmente. Y en efecto hay que reconocerlo como un logro. Ya el otro tema, diríamos de esta manera, tiene que ver con otras AES, ¿no? Y para eso entonces el distrito, el oficial, metió los programas de alimentación, y eso es lo que están intentando hacer en las regiones, y metió el problema del transporte escolar, etcétera, etcétera. Las extrasistémicas, en primer lugar, que no está aquí, pero yo la pongo como edad definitiva, podríamos poner allí el analfabetismo. Va a ser muy importante que para lo rural hablemos de analfabetismo, como lo vamos a ver, directamente analfabetismo, pero en una ciudad como Bogotá vamos a tener que hablar de edad definitiva, incluyendo allí el analfabetismo, porque nos van a mostrar que hay un analfabetismo mínimo, a menos que nosotros logremos mostrar lo contrario. Es la deserción irreversible, es cuando la gente se va de séptimo grado, que es uno de los cuellos de botella, es uno de los, no, más bien una de las venas abiertas, es una fuga, y se produce una deserción enorme en esos primeros años de la secundaria. Hay como unos momentos, eso se puede ver ahorita con las cifras claramente. Otra es cómo está desarticulada en el sistema de formación de capital humano
del sistema de educación básica y media formal, el problema de la formación para el trabajo. Y lo que el sistema de educación de formación del capital humano llama la formación terciaria, porque ahí ya no se habla de educación superior, sino que se habla de formación terciaria, donde estarían también las universidades. Entonces, en todas estas está trabajando el sistema. Nosotros necesitamos saber, en esa expansión y mejoramiento que tiene el sistema de educación formal, cómo entender ahí la formación de adultos, en dónde están o en dónde no están. Aquí resulta que si nos fijamos en las brechas extrasistémicas, cuando vienen las brechas extrasistémicas, por eso, si ustedes párense en las brechas extrasistémicas, por favor, la mirada, suban al título de brechas y váyanse por la línea que llega al ese mensaje que está con el fondo azul abajo. Yo afirmo que allí se vuelven estructurales, son fallas sistémicas, porque allí por completo no hay una educación para una cantidad de jóvenes y adultos que por muy distintas razones se salieron o nunca entraron y entonces hacen parte de los grupos marginados y discriminados, excluidos y que están en debilidad o riesgo manifiesto en la sociedad. Esa es la población para la que nosotros necesitamos con urgencia una política pública de educación de adultos que se centre completamente en el derecho humano a la educación. ¿Por qué? Porque en el fondo, y así ganemos políticas, o sea, mientras no haya una ganancia significativa de poder político para el movimiento democrático y popular, es decir, que tengamos gobierno y que podamos encauzar de una manera definitiva y estemos en esta lógica de resistir, paliar y de todas maneras proponer políticas públicas de carácter democrático y social, resulta que vamos a estar lidiando con esta política hegemónica. Es muy importante tener eso claro, para saber qué es una ganancia, qué no es una ganancia, qué proponemos, y porque considero que si no hay un vuelco, si no se destrona la política que está sustentando la mirada y las decisiones estructurales que no pasan solamente por el Congreso, están más amarradas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Al Ministerio de Hacienda, ¿ya? Que a las posibilidades a veces del mismo Congreso. Por eso es que se manifiestan a través de un compás. O sea, el paso de la política pública educativa que se quiso lograr desde décadas atrás y que se materializa en la ley 115 y como su efecto el decreto 3011, mire que ya es decreto, ¿sí? Y esto es importante, pues claro, tiene que se debatió democráticamente, que es una ley de la República, que es una ley general, que hubo la participación, pero resulta que no siempre ahí se decide. Y la política educativa es subordinada a la política económica, como toda la política social, y allá decide esa Hacienda y deciden desde parámetros internacionales, en donde importa muy poco cuáles son los compromisos en la CONFITEA, pero sí importa mucho cuáles son los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque esa población, y aquí es donde viene lo grave, y voy a decir una palabrota, o mejor dicho, voy a poner un poco el tema de alarma. Colombia fácilmente, como lo van a ver, va a decir, yo ya no soy un país con analfabetismo. ¿Sí? Vamos a mirar la matrícula. Colombia muestra importantísimos resultados en cobertura a partir de la matrícula. Lo que estamos viendo es que mientras avanza en las nuevas generaciones de niños y jóvenes, ¿sí? Hay un montón de gente, como es el título de una obra de teatro, es una obra de teatro muy linda, chilena, no me acuerdo el dramaturgo, pero está montada sobre el éxodo, o sea, sobre la caminada en Iquique, cuando la masacre, que se llama Los que van quedando en el camino. Entonces hay mucha gente que va quedando en el camino.
y que para la economía neoliberal, sencillamente son población sobrante. ¿Sí? Es más barato tenerlos controlados que dedicar plata a procesos educativos de esa población. Entonces, miren ustedes la matrícula. Al llegar a la tercera década del siglo XXI poblamos Colombia alrededor de 50 millones de personas. El 20% están escolarizados, 10 millones están escolarizados. Perdón. Entre estos, un poco más de 600.000 se encuentran escolarizados en CLEIS, ciclos lectivos especiales integrados, que es la educación formal de adultos. Es decir, un 6%. Es decir, que de cada... que 6 por cada 100 colombianos, que 6 de cada 100 accede a un proceso por CLEIS. Miren ustedes, aquí se ve clarito. Estas son cifras del 2018, del censo. Miren ustedes cómo está distribuida. Pues yo me concentraría en lo matriculado de docentes, podemos hablar, pero es significativo. ¿Cuántos docentes están dedicados a la educación de adultos? Miren cuánta gente y cómo se va reduciendo el asunto. O sea, el grueso está puesto en la básica primaria, luego ahí se alcanza a notar que ya no, o sea, pueda que se mantenga y la idea de ellos es mantener a la gente hasta que se gradúe de 11. Y ahí se va volviendo. Los 612 son jóvenes y adultos que estudian en alguna institución formal que está autorizada, o sea, que tiene SIMAT, Sistema de Información de Matrícula, es decir, que está legalmente constituida o es oficial, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el Instituto Pedagógico Nacional no cuenta ahí porque a nosotros no nos han querido abrir SIMAT hasta que yo no sé qué monería tengamos que hacer, ¿no? Y además porque las autoridades internas de la pedagógica no se han peleado eso con el ministerio ni con la secretaría. ¿Sí? Pero entonces no tiene SIMAT, no está reflejado ahí. Y eso es lo que le pasa a muchas organizaciones comunitarias que no tienen SIMAT, pero que hacen educación de adultos. Aquí hay una variación porque muestra que hay aquí hay muchos matriculados. O sea, la matrícula se ha ido bajando. Uno, porque se van cumpliendo metas. Dos, porque por algunas razones la gente deja de ir a la escuela y deja de matricularse. Y esto no lo detalla bien el documento. Otro, porque hay un cambio demográfico y la población colombiana poco a poco va a ir envejeciendo. El bono demográfico, en donde había una amplísima franja demográfica en edad productiva, siendo joven y todo, o siendo adultos muy jóvenes, empieza a declinar y en las próximas décadas lo que nosotros vamos a ver es un paulatino envejecimiento de la población colombiana. Esto es muy importante porque entonces resulta que la mayoría de la población va a ser joven, adulto propiamente, digamos, y adultos mayores. Es muy importante porque hay que pensar política de educación de adultos en función de esa variedad etaria y de la variedad social de una sociedad que se va a volver una sociedad de adultos en general. Rápidamente, ahí se ven ustedes como minoritariamente son la educación contratada de sedes privadas es minoritaria, como la no oficial, es decir, la privada propiamente dicha, del Distrito Triángulo, o no, los colegios. No, aquí estamos viendo los colegios en general, la educación privada y la cobertura de la educación pública. Esto es general, estamos hablando de los matriculados a nivel general, por eso para poder llegar a lo nuestro, vamos a ir pasando esto rápidamente. Aquí está la proporción de matriculados respecto a lo urbano y lo rural. En relación con los departamentos. ¿Y cuál es la variación de un año a otro de la gente o si hubo incremento o no hubo incremento en la matrícula desde el año 2017 al año 2018? Ustedes encuentran aquí la distribución porcentual de matrícula por niveles educativos y sexo.
cuántas niñas, cuántos niños. Es muy importante que miren las columnas finales a la derecha porque ahí encuentran cuántos hombres y cuántas mujeres están en CLEIS, que es más o menos mitad y mitad. Es decir, de esos 600.000 que están estudiando adultos en alguna institución, la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Y pasa lo mismo con un poquito de variación de más hombres en los modelos de educación flexible. Yo creo que esto está bastante jalonado porque hay más presos que presas. Esa variación un poquito y en los modelos de educación flexible. Permítanme un momentico que es que tengo un papelito extraviado. Tema del sistema penal para adolescentes y entonces ustedes se dan cuenta qué es lo que pasa ya con los muchachos, o sea, muchos ni siquiera han entrado a ninguna institución educativa, muchos no han acabado la primaria o solamente tienen la primaria, son algunos los que estudiaron algunos años de educación secundaria y casi ninguno ha terminado la educación media y es súper rarísimo aquel que siquiera ha hecho algún curso técnico o alguna cosa así. Es decir, nosotros, los jóvenes delincuentes son jóvenes semianalfabetas y son delincuentes y lo que hacemos es meterlos a la cárcel. Cuando los metemos a la cárcel, damos educación. Ahí sí les damos educación a través de los modelos de educación flexible. Esto es los que están en preescolar. Esto no es el tema nuestro, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Ahorita en lo de Bogotá, esas realidades se van a conectar. Esta es la variación de los grados. Ustedes miran allí. La cinta amarilla lo que muestra es la variación. Todos estos son los datos de educación formal. Esto es lo que ustedes encuentran como resultado del censo del 2018. Es muy importante acá cómo se van planteando, o sea, dentro, por ejemplo, cuando ustedes le dicen grado décimo y 11, ahí hay otros que son como las normales y eso, pues dentro de esto están contados la población que está en CLEIS y el modelo flexible, ¿ya? Aquí es importante detenernos. ¿Cómo es que están distribuidos? Y fíjense entonces cuáles son los ciclos a donde más hay gente o a donde más, o donde clasifican la gente cuando llega. Y entonces ustedes encuentran que en ciclo 1 hay poca gente, que entonces sería alfabetización. Ciclo 2, recuerden que es equivalente a la básica primaria. Ciclo 3, estamos ya entonces en básica secundaria. Ciclo 5 y ciclo 6, ustedes recuerdan que corresponde ya a cada uno a décimo y a 11. ¿Sí? Entonces, es allí donde está concentrada la demanda y tengamos claro que esto es una información que proviene sobre todo de lo urbano. Aquí está entonces la variación de la secundaria. La variación, yo voy a ir pasando esto, y aquí vuelvo y me detengo. La distribución y la cantidad de personas que están en modelos de educación flexible. Entonces, los modelos de educación flexible están en básica primaria, en básica secundaria, y recuerden que aquí hay modelos de educación flexible que no son plenamente educación de adultos, sino que son, por ejemplo, aulas de aceleración, volver a la escuela, todos estos que se han inventado para retener, para revertir la deserción y la repitencia. Por eso hablé en determinado momento de la deserción relativa, que es la que el sistema
formal puede atajar, y la deserción absoluta, y solamente hay un estilo, bueno, están los modelos de educación flexible que hacen algunas instituciones, ¿sí? Y hay una que es los nocturnos, por ejemplo en Bogotá son 60, que están todos en el sector oficial, o algunos, hay también las nocturnas privadas, que entonces el trabajador que necesita terminar su bachillerato paga una institución de estas autorizada. Aquí es importante porque entonces esto ya nos da otro criterio. Cuando dice PA es la población económicamente activa. Entonces, aquí ya estamos suponiendo, sí, claro que el PA puede estar referido no necesariamente a mayores de edad, pero aquí estamos hablando de personas que fundamentalmente trabajan. Entonces, estamos asumiendo que son jóvenes y adultos que realizan alguna actividad productiva. Y entonces podemos poner esas personas qué nivel de escolaridad lograron. No necesariamente esto nos dice que estén estudiando. Y entonces miren ustedes que allá arriba la franquita al tope, ¿sí? Nos habla de que no tiene ningún tipo de logro. Esos serían los analfabetos, ¿sí? La base. No ha estudiado nada. Bueno, pueda que no sean analfabetos, pero no ha ido a una institución escolar. Fíjese usted que después usted puede encontrar la educación básica primaria y la educación secundaria. O sea, son personas que están trabajando, entonces asumimos que son jóvenes y adultos, pero que no llegaron sino hasta ahí. Miren ustedes ya hasta la educación media, ¿sí? Luego, el tipo de educación técnica y profesional, esto es importante, esto es bueno, ¿no? La educación universitaria y hasta el posgrado, ¿sí? Entonces, miremos el margen de personas que trabajan y que tienen una profesión. Entonces, aquí entonces es donde empieza a mostrarse la brecha. O sea, hay un sistema educativo formal para niños y jóvenes que expulsa y que se esfuerza por no expulsar, ¿sí? Pero ya la brecha está creada. Hay una cantidad de gente que el sistema nunca capturó, que no los podemos llamar analfabetas. O sea, que el problema no se soluciona con campañas de alfabetización y que no tienen ninguna, no vuelven a estudiar. Porque si ustedes miran este gráfico y lo comparan con el inicial, esto, ¿qué tiene que ver? Piénsenlo bien, por favor. ¿Qué tiene que ver con esos 612.470 jóvenes y adultos que sí están estudiando a través de CLEIS o los que están a través de modelos de educación flexible? Son mínimo a la cantidad de adultos, ¿sí? Que al no tener su primaria completa, o a tener solamente la primaria, o a tener la secundaria incompleta, o solamente la secundaria completa, o haber tenido tienen 10º pero no tienen 11 y necesitan, entonces que no tienen el bachillerato, resulta que son una cantidad de población para la que ya no hay la oportunidad, a menos que se meta en un nocturno, a menos que se meta, Aquí tenemos que mirar con esa gran franja, porque aquí hay una de las justificaciones importantes de por qué debe haber una educación de adultos. Paso a una brecha que llamé estructural. Esta brecha está concentrada de esta manera. Es analfabetismo absoluto. ¿Sí? Ustedes saben bien que hay una discusión enorme en torno a qué considerar hoy en día a una persona analfabeta. No es lo mismo que en la década de los 60, que estamos hablando de los rudimentos, pues, de las cosas básicas de la lectura, la escritura y el cálculo. Y entonces, inclusive hay unos estudios de la CEPAL en torno al analfabetismo funcional, si es que se puede hablar así, que recogen muchas otras variables. Por eso hay gente que habla de alfabetización política
vamos a Freire, por eso hay gente que habla de alfabetización histórica, por eso hay gente que habla de alfabetización tecnológica, pues como podría yo estar en la necesidad de alfabetización tecnológica. Miremos, se consideran analfabetas absolutos a las personas que no saben leer, escribir ni contar en lo más mínimo. En Colombia hay entre 1.700.000 y 2 millones de personas que son analfabetas absolutas. Son el 5% de la población. Colombia muy pronto va a ser declarada como un país libre de analfabetismo. Aquí el índice de analfabetismo, para que sea declarada, es igual o menor al 4% de la población. Esos son los requisitos compartidos de la UNESCO y la OCDE para declararnos un país libre de analfabetismo. El analfabetismo absoluto se concentra en lo rural, donde alcanza el 12% del conjunto de la población censada. Entonces aquí hay un escándalo. Porque claro, y eso es definitivo cuando nosotros vayamos a mirar el problema de las políticas públicas de educación de adultos, porque entonces, cuando usted le puede decir que no, que en Bogotá no hay analfabetas, que la mayoría de los adultos, así no hayan vuelto a estudiar, tienen su primaria, como acabamos de ver, y están trabajando, pues resulta que usted no puede decir lo mismo de la población campesina, la población afrocolombiana y las poblaciones y los pueblos indígenas. Aquí hay un escándalo. Y entonces esto se debe ligar directamente con el problema de las formas de economía, con el conflicto, con la guerra que se vive en el campo, con el déficit enorme que tiene en política social el Estado, y esto no se puede dejar de sacar, esto toca ligarlo a los acuerdos de paz en relación con cómo puede usted hacer una política de desarrollo rural para la paz si usted no tiene una propuesta de educación que parta también desde la alfabetización. En 2010-2014, la meta de alfabetización fue de 600.000 personas, de que hubiera 600 analfabetas menos. Pero en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, solo se alcanzó a alfabetizar 400.000 personas. Entendamos ese contexto bien, porque esto no es un gran compromiso con la educación de adultos del presidente Santos, sino que el ministerio tenía que producir un efecto para que Colombia pudiera entrar a la OCDE. Sin embargo, ese efecto de que hubiera menos 400.000 personas analfabetas en el país, que se pudiera decir eso con una meta técnica, le permitió a 29 entes territoriales departamentales declararse como libres de analfabetismo. Entre el 14 y el 18, el segundo gobierno de Santos, en pleno proceso de paz, la meta era disminuir el analfabetismo hasta el 3.2. Pero entonces llegamos a la meta que reconoce el plan el censo del 2018. Estamos en el 5%. Es decir, que en 8 años, ¿sí?, en una década entera, ¿sí?, y cuando ustedes miran la variación, ya la vamos a ver, es mínima respecto a los dos gobiernos de Álvaro Uribe y a los gobiernos de Juan Manuel Santos. Es bueno mirar. ¿Por qué? Porque entonces en general, mire todo el siglo XX, mire todo el siglo XX y la comparación entre países. Pues claro, pues esto no lo van a estar sacando permanentemente, porque entonces, pues bueno, los países se fueron gastando un siglo y miren los incrementos después de la década de los 60, 70 en todos los países de la región. ¿Sí? Miren ustedes este promedio, estos promedios, dice analfabetismo absoluto, pero me importa mucho. Esto es una tabla del 2010 de la CEPAL, ¿sí? Porque está mostrando qué población mayor de 15 años para tasa de analfabetismo y entre 20 y 64 años para la población que no concluyó ciclos educativos.
Miremoslo. Porque allá al tope, en la bolita verde, está el máximo, está el promedio, ¿sí?, de todos los países. Entonces, mire, pues sí, entonces pueden hablar de un 9%. Ellos no terminan hasta el 100 porque dice que hay una dispersión ahí de las encuestas, entonces lo dejan hasta 90. Pero mire, es un 9% a nivel de analfabetismo absoluto en América Latina. A la vuelta de 2010, es una no conclusión de la primaria un 24, de un 44 que no concluye la secundaria, un 58 que no concluye la alta secundaria, digamos, aquí están llamando más o menos a la educación media, pues con las variaciones que tienen, pero más o menos los sistemas educativos de la región se parecen. Bueno, esto nos vuelve a decir, entonces, unos sistemas que en general muestran a las fechas, ¿sí?, que entonces ampliaron enormemente para los niños y los jóvenes, están concentrados en eso, a veces es como perverso. Va a ser muy importante eso de la prevalencia de derechos de los niños, ¿sí?, que está en la Constitución. Va a ser muy importante eso que le gusta tanto a Peñalosa, siempre la prevalencia de los derechos de los niños. Ya. Pero también es un criterio perverso porque para política pública entonces no importan los desechables del sistema. Y ahí es donde está la población a la que el sistema no llega. Y tiene un ingrediente, ¿no? Ustedes lo saben. El problema es que no es una población que esté muy interesada, que no le encuentra mucho interés a volver a escolarizarse, ¿sí? Y los que están trabajando pues no pagan, y entonces tampoco es rentable. Entonces todas estas instituciones de garaje, el Instituto Triángulo y toda esa cosa, pues tampoco es que vayan a solucionar el problema. Aquí tiene que haber un cambio de lógica en la lógica del desarrollo, en la concepción del desarrollo, que logre entusiasmar y atraer a todos esos adultos que quedan por fuera del camino. Esta también es como igual a la primera parecida, con colores. Bueno, miremos. El analfabetismo hasta 2006, y esos son, oigan bien, cuando yo estoy buscando todos estos datos, es que hasta ahí llega el censo del 2018. Es decir, el censo del 2018 recurre a estadísticas anteriores y las pone como actuales. Es decir, que debemos entender esto como actual, estos porcentajes. La Guajira, ¿sí? Sí, entonces ni siquiera bajó, aumentó, chocó o se contó mejor. O sea, acuérdense que en el 2005 hubo un censo, ¿no? Entonces el censo del 2005 contó mejor el analfabetismo absoluto de departamentos como La Guajira, Chocó, Bichada, Sucre, Cesar, que son los más graves. Entonces, Colombia tiene ese problema en esos 5 departamentos. ¿Cuántos es que somos? 32 departamentos, ¿no es cierto? Sumen, ahí están los que hacen falta para ser declarados libres de analfabetismo. Una vez declaren libre de analfabetismo a 2 de estos, Colombia va a decir, y los gobiernos van a cacarear que en Colombia ya no hay analfabetismo. La cifra es del 2010 en variación al 2005. Miren ustedes, de nuevo, Guajira, Chocó, Bichada, Sucre, Cesar, Guainía, Córdoba. Pasemos. Casanare, Tolima, Arauca, Meta, en su variación. Miren Bogotá. Bogotá reconoce un 2.5% de analfabetismo absoluto. Luego, tampoco es que haya que no hacer nada en relación, y entonces hay que pensar, aquí viene un problema, bueno, los que estamos ahí un poquito cerca a los procesos reales sabemos esto cómo es, porque usted no puede meter un joven que recién llega del campo
una abuelita que lleva toda la vida viviendo en el barrio, y usted cómo hace, o sea, esto, porque esos están graneados, el analfabetismo absoluto es casi que un trabajo personalizado. ¿Sí? Esto es una cosa supremamente compleja para realizar en una ciudad. Bueno, paso. Por favor, a nivel territorial, población de 15 años y más entre el 2009 y el 2014. Esto era prosperidad para todos y era lo que estábamos hablando de cómo, cuántos analfabetas, porque ustedes se dieron cuenta, perdón, que la variación no es nada y estamos hablando de 2014, 5.8. Miren la vez. Entonces a 2000 estamos en la meta. Bueno, aquí hay una tasa de analfabetismo a nivel departamental comparada respecto al 2005. Entonces, mire cómo inclusive en algunos casos aumenta. Bueno, si es uno dice, bueno, sí, el Guainía, pues chévere, porque entonces se acabó la colonización y entonces ya no perturba la lengua oficial de la nación a los pueblos indígenas y los estamos dejando vivir en paz. No, eso significa en sus propios territorios y que son discriminados, están arrumados, están abandonados, están tirados a su suerte por el país central colonialista blanco, racista. Miren ustedes, población rural, este es el total rural, es decir, aquí estamos cubriendo, aquí se cubre, esto ya es censo del 2018, el 12.6% de la población de 15 años o más de la zona rural dispersa reporta no saber leer ni escribir. Ese mismo dato para el censo general de 2005. O sea, aquí está incluida la población campesina, quiero que tengan muy en cuenta porque estas cifras nunca nos hablan de campesinos. ¿Sí? Aquí hay una lógica deliberada del Estado por desconocer la población campesina con la que firmó la paz, porque las guerrillas colombianas de larga tradición en siglos, desde que aparece la clase campesina con los comuneros, ¿sí? En el escenario nacional, pues ha estado en conflicto, generalmente violento, con el campesinado, pues con los demás también. Lo que pasa es que los campesinados el campesinado es el que se levanta en armas en este país y entonces ahora hasta se le desconoce como clase social, como sujeto social que existe en el país. Pero aquí está incluido, aunque no lo nombren. 87%. ¿Ah? Vamos entonces, teniendo en cuenta que ese es el analfabetismo en lo rural, vamos a detallar un poco más. O sea, el analfabetismo en lo rural, digo, es escandaloso y está asociado a todos los otros elementos graves de lo rural en Colombia. La proporción, o digamos la desproporción que hay entre el peso del urbano y lo rural hace que lo rural pues sea supremamente problemático, pero igual no se le preste atención. Este es más o menos, nos muestra cómo está la población, el nivel educativo de la población, cuánta gente, cuántos niños alcanzan el grado 0, cuántas personas alcanzan alguna formación técnica o tecnológica, cuántas personas son las que hacen la básica primaria, que es el mayor logro en donde está concentrado y no llega al 60%, si ustedes se dan cuenta. Ese 18% es analfabetismo crudo y puro, básica secundaria, muy poquitos, básica media, el 10%, y por supuesto, estar en un preescolar o ir a la universidad es casi un milagro en la zona rural. Tasa de asistencia a una institución educativa. Ay, esta franja, ¿cómo hago yo para correr esto? Voy a ver, que yo no logro ver. No, aquí no logro.
Estos son 5 y 16 años. Y aquí vamos a mirar. ¿Se dan cuenta? Que segregan entre población indígena y población negra, afrodescendiente, palenquera y raizales, pero nunca nombran a los campesinos. ¿Usted se cuenta? 7 y 24 años, ya empieza a ser muy importante para nosotros. 73.7% de la población negra, indígena y palenquera, pero mire, lo de San Andrés es muy propio de allá, eso merece una lectura aparte, pero el 73% no va a ninguna entre los 17 y los 24 años, es decir, ahí queda por completo tirada la gente. Esto tiene una connotación, fíjense ustedes, el 84%. Que pertenece a un grupo étnico en las dos edades, en las dos franjas de edad. Entonces aquí estamos hablando de negros y indígenas. No tienen escuela para nada. Aquí el rango de edad es muy importante para nosotros. En general de lo rural. Bueno, lo paso. Y lleguemos a Bogotá y vamos cerrando. Yo lo de Bogotá lo voy a resumir con este. Porque ustedes ya se dieron cuenta. A mí me gustaría conectar estas dos imágenes. No voy a volver mucho. Devuélvanse acá a la de la población económicamente activa. Parece que tiene gran importancia. Esta, que esto es nacional. Tengan en cuenta que esto es nacional, pero yo quiero que la conecten. Entre otras cosas porque es esta la población que está en las grandes ciudades, ¿sí? Y en las cabeceras municipales, ¿sí? Porque fíjese que otra manera, como trampa, otra manera de contar esto es población rural dispersa y grandes ciudades. Y entonces queda ahí uno como con un vacío, no solamente que nunca le nombran a la población campesina, sino que uno no sabe dónde quedan las cabeceras municipales, dónde quedan los pueblos, ¿sí? Que no son grandes ciudades o medianas ciudades, ¿sí? Acá el urbano pues el censo pasa por las cabeceras municipales y las grandes ciudades, ¿sí? Y entonces se van hasta el rincón de la selva y censan, y entonces aquí también hay un vacío de cómo se hizo ese censo, pero ¿qué es lo que se pretende con ese censo? ¿Qué es lo que se pretende cuando solamente le muestran a usted, o sea, le engloban la población rural dispersa, ¿sí? Y desconocen el criterio población campesina, meten en población rural solamente a los campesinos? Ustedes saben que la gente está teniendo grandes problemas, grandes dificultades por los temas de tierra entre negros, campesinos e indígenas, especialmente, por ejemplo, en el Cauca, el conflicto entre los campesinos y la población indígena es muy serio, ¿sí? Como nos decía una líder defensora que era allá, nos damos hasta machetes, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay unas divisiones que necesitan unos procesos educativos realmente interculturales. En Tierra de Paz, con el proceso que se hizo allá, era muy bonito realmente poder tener integrado en un programa de educación de adultos, tanto a población afro como a población indígena como a población campesina. Eso quiere decir que las tensiones no deben ocurrir. Pero yo quiero que volvamos a Bogotá. O sea, ¿cuánta población de Bogotá ya quedó por fuera del sistema educativo? ¿Tiene Bogotá voluntad de hacer una propuesta educativa para la cantidad de jóvenes y de adultos, adultos muy jóvenes, adultos, ¿sí? Adultos mayores, que están en los barrios, que están en la informalidad, ¿sí? Siempre digo esto, lo recuerdo porque un colega que está allá de profesor de la pedagógica, un egresado de allá, el profesor Fabio Castro, trabajaba en la UAERS con Pedro, ¿sí?
y me llama justamente, Camilo, necesitamos una propuesta de educación de adultos para 15.000 recicladores. Bueno, vino el conflicto, Petro salió de la alcaldía, no se pudo avanzar nada en eso. Ellos estaban pensando en eso en este momento. Y usted imagínese a través de que, ¿cómo hacemos? Que vayan a los nocturnos. Ahora están carreteando la ciudad, recogiendo basura. ¿Sí? Bueno, piensen ustedes en la población, toda esta población que en este momento de pandemia se manifestó en el barrio de Santa Fe, que es población migrante, población en condición de trabajo, de prostitución, en fin. Que nosotros estamos más acostumbrados a mirar pues a la población trabajadora que puede ir a un nocturno después de que sale de su jornada de trabajo, ¿sí? Algunos trabajadores en general, algunos obreros, otros no son obreros, ¿sí? Trabajan en otros renglones de servicios. Bueno, la informalidad en todas sus manifestaciones o la población que está en el barrio, estamos más acostumbrados a que en el barrio se concentraba la gente por la noche y había procesos de educación. Aquí, ¿cómo es? Y es un enorme, ¿cómo motivamos o cómo es una política pública que jalone? Pero sería muy importante que fuera un proceso de educación que contara con lo educativo, que fuera formación para el trabajo, ¿sí? Que piense en la organización y en la participación comunitaria, en fin, aquí hay unos retos enormes. Bueno, porque esta gráfica me dio mucha, me la encontré por allá en una cosa sobre familias, un documento. Yo les voy a pasar esto con todo y las fuentes para que ustedes miren. Distribución de nivel de estudio de los padres y de las madres de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales. Es decir, los papitos y las mamitas que tienen a sus niños estudiando, aunque ellos no hayan podido terminar a veces, muchas veces ni la primaria, pero que están ligados a través de sus hijos a un centro educativo del Estado. Miren ustedes, algunos años de primaria, ¿sí? Algunos años de primaria. ¿Sí alcanzan a distinguir la diferencia de los grises? Aquí me dice que 9.7% de las mamitas de Bogotá que tienen a sus hijos estudiando en los colegios públicos no apenas hicieron, digamos, tercero, segundo, cuarto. Y el 13% de los papitos. Aquí me dice que hicieron algunos años de bachillerato, el 9.8% de las madres, de las mujeres, y el 21.5% de los hombres, de padres. ¿Sí? En ese estudio ahí también hay unas discriminaciones, porque esto pasa por quienes componen el hogar, porque no todos los hogares están hechos de papito y mamita y la mayoría están hechos de mamita. ¿Sí? Pero a veces tienen el informe de los padres, aunque no vivan con los niños, que es la cosa más regular. Uno o más años de educación técnica o tecnológica, algún curso, algún adiestramiento en un oficio, panadería, corte y confección, qué sé yo, en alguno de los sectores. Nada. Mire, aquí es donde nos van a pelear el tema del analfabetismo. Nosotros necesitamos una política en Bogotá que no es propiamente una campaña de alfabetismo. 0.8% de las mujeres no ha estudiado nada, diríamos es analfabeta. 1.6% de los hombres. Que hicieron toda la primaria. Apenas el 14% de las mamás, ambos están como igual en el 15% más o menos. Que hicieron todo el bachillerato. Entonces hay una enorme proporción de padres que son bachilleres y que de ahí para allá no tienen otras oportunidades. Porque miren que se reduce la franja a 1 o más años de la universidad. Entonces algunos de ellos están en las universidades públicas o están, no me extrañaría que fuera la mayoría, pagando universidad nocturna.